Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otro día más al canal. En el vídeo de hoy quería hacer un vídeo como más hablando de tú a tú sobre un tema que yo he estado pensando mucho durante este tiempo, y es como yo empecé un poco a leer y a retomar el hábito de la lectura y a seguir pues disfrutando de leer, porque yo realmente retomé la lectura allá hace 2 años más o menos, creo que por 2023, que volví a retomar la lectura. Desde antes de eso, realmente yo leía bastante poco. Yo siempre he sido, pues seguro que lo típico, ¿no? En plan, yo siempre de pequeña leer me encantaba, tenía un montón de libros, me encantaba que me regalasen libros, leía muchísimo. Durante la adolescencia, sobre todo el periodo de la ESO, también leía bastantes, porque era como la época también de las trilogías de pues, los Juegos del Hambre, Cazadores de Sombras, entonces eso también leía muchísimo, y ya creo que fue a partir de bachillerato y cuando ya sobre todo cuando entré a la universidad que dejé de leer por completo. En la universidad, por ejemplo, solamente leía pues ensayos, lecturas que me mandaban en la universidad, pero es verdad que lo que era disfrutar de la lectura y de leer cosas que a mí me gustaban, sobre temas que a mí me gustaban, lo dejé por completo. Hasta hace literalmente 2 años, ya os digo, que lo he vuelto a retomar. Y a mí hay una cosa que me pasa respecto al haber vuelto a retomar hace relativamente poco la lectura, y es el compararme mucho con lo que han leído los demás o lo que leen los demás, sobre todo lo que leen las demás personas que sí que llevan leyendo muchísimo más años. Porque al final hay muchos libros que para mí pues, son novedades porque yo nunca los he leído, no he escuchado hablar de ellos hasta hace relativamente poco, porque pues tampoco me interesaba como mucho el mundo de la lectura, tampoco me informaba como de las novedades literarias que había ni nada. Entonces al final pues yo me estoy leyendo ahora clásicos entre comillas, porque son clásicos a lo mejor ya como más contemporáneos de los últimos años, son libros que ya la gente que lleva ya leyendo toda su vida ya se han leído, y entonces a mí aquí tengo como un poco la presión y el afán de compararme con esas personas que a lo mejor ellas llevan leyendo muchísimo más tiempo, y es totalmente normal que se hayan leído muchísimos más libros que tú no te has leído. Entonces es como que para mí a veces se me hace un poco complicado el no estar al día con las novedades, sino estar leyendo como cosas atrasadas, entre comillas, y que por no haber tenido este hábito de lectura antes, pues las estoy leyendo ahora porque no he tenido otro momento para poder disfrutarlas y las estoy descubriendo ahora. Entonces, claro, yo durante todo este tiempo hay momentos en los que incluso me siento como un poco tonta, en el sentido de que estoy como, ya os digo, entre comillas, atrasada a nivel de otras personas que llevan leyendo muchísimo más tiempo. Entonces en este vídeo quiero como contarte un poquito más sobre cómo yo estoy intentando dejar de tener ese pensamiento hacia mí y a la lectura, y sobre todo de cómo estoy intentando como enfocarlo desde otra perspectiva, que a veces que parece una tontería, pero que a veces cuesta mucho. Y cuesta mucho no compararse en los tiempos que corren, cuando tenemos en las redes sociales un montón de vídeos de todo lo que se lee la gente en el mes, de los libros pendientes que tiene la gente para leerse, que son unas listas muy largas, y que la gente lee muchísimos libros al año, y a lo mejor pues tú no llegas a ese nivel, o si llegas a ese nivel a lo mejor pues estás leyendo como unas lecturas que esas personas ya se han leído antes. Entonces quiero contarte un poquito cómo yo intento enfocar un poco lo de la lectura para simplemente leer sin presión, y que sea un hobby, y que genuinamente quiero que esto sea un hobby para mí y no tener como este nivel de presión totalmente inventada. Primero de todo, no necesitas leer más, solamente necesitas leer a tu ritmo. Y esto es una cosa que a mí me ha costado el entenderlo. A día de hoy hay veces que me sigue costando, sobre todo estos meses que no he leído tanto, pues a lo mejor me he leído un libro, 2 libros al mes, y me he sentido como culpable también por haber leído tan poco en comparación con el año pasado, por ejemplo. Pero realmente estoy muy contenta con las lecturas que he hecho en lo que llamamos de año, porque son todas lecturas que me han gustado mucho, que he disfrutado mucho leyéndolas, a pesar de haber tardado a lo mejor un mes entero en leerme un libro, y no pasa absolutamente nada. Sé que a día de hoy
ahora, no sé si decir que es que se ha puesto de moda leer, en plan, sé que está este discurso de ahora está de moda leer, puedo entender por dónde va y por ende de que haya habido como un boom en la lectura, que la gente esté leyendo más. Yo ya no me voy a meter en qué tipo de lectura se está leyendo la gente, la mayoría de gente, porque creo que no es ese el tipo de vídeo, pero bueno, que en general, al haber pues más gente leyendo, también hay muchísima más gente, en las que me incluyo, haciendo contenido sobre las cosas que leen. Y siempre que hay alguien creando contenido sobre un tema, es inevitable que tú entres en una comparación entre tus propios hábitos y los hábitos de esa persona. Es una de las cosas malas de las redes sociales. Respecto a toda esta presión cultural que hay sobre la lectura, sobre ser lectora, yo creo que hay que tener claras varias cosas. Una, no debes sentirte de menos porque leas más o menos lento. No pasa nada por leer menos rápido o no leer mucho en cantidad, porque pues ya os digo, hay muchas veces que no podemos, en plan, el ritmo de vida que tenemos es frenético, es muy complicado el gestionar una vida de estudios, de trabajo, una vida social también, y a veces es muy complicado como también sacar todos los días un rato para leer. Yo siempre intento antes de irme a dormir leer un poquito, ¿no? Y tener como ese rato, si no he podido leer durante el resto del día, pues al menos por la noche, antes de dormir, pues sí que leer un ratito, pero es verdad que hay veces que es que llego totalmente agotada y no me apetece ponerme a leer. Hay veces que simplemente es que no me da el cerebro, entonces pues hay días que no leo. Luego creo que también por redes sociales hay como mucha presión de los libros que están más de moda y que como están de moda y a la gente les ha gustado, el tú sentirte presionada para que te gusten. Y a lo mejor esos libros de moda no están hechos para ti, ¿no? En plan, yo aquí siempre pongo de ejemplo La Biblioteca de Medianoche, que es un libro que a mí me ha aparecido por redes sociales hasta en la sopa y a todo el mundo le encantaba, era como todo el mundo decía que le había cambiado la vida y demás. Y a mí me pareció, y lo digo con perdón, me pareció un muermo. No me gustó nada y no pasa nada tampoco porque no te gusten. Yo creo que hay que tener bastante claro que cada uno tenemos nuestros gustos, en plan para gustos libros. Y yo creo que a medida también de que vayas leyendo más y más, tú también vas creando como tu propia identidad en cuanto a la literatura. Y creo que tienes bastante más claro las cosas que te gustan, las cosas que no te gustan. Y yo, en mi opinión, creo que eso poco a poco se va entrenando, no es una cosa que nazca por sí solo, la verdad. Luego, respecto a la forma de leer, no hay una sola forma de leer, para nada. Ya os digo, creo que sí que es verdad que el hábito de lectura es una cosa que se tiene que entrenar. Sacarle un tiempo, no te digo que pongas en el calendario una hora exacta para leer, pero bueno, sí que sacar ese ratito para intentar leer. Aunque a veces sea muy complicado, pero bueno, ya os digo, no tiene que ser todos los días, pero sí que al menos durante la semana, pues sacar un tiempecito. No te digo que leas una hora todos los días, pero a lo mejor simplemente con 20 minutitos, media hora, es suficiente para ir poquito a poco creando ese hábito. O sea, algún día a lo mejor será una hora, otro día será media hora, y ya estás leyendo algo y ya lo estás incorporando como algo dentro de tu rutina. Es decir, una última cosa respecto a este punto de como más la presión cultural respecto a la lectura, y es también el consumismo de los libros. Por internet vemos siempre un montón de, bueno, como con todo, ¿no? Como con la ropa, con el maquillaje, con todo, pues con los libros también está pasando eso, ¿no? Que vemos hauls masivos de gente que se ha comprado los libros que me he comprado esta semana, los libros que me he comprado este mes. Y al final no es realista que tú te compres 6 7 libros al mes. No tienes que comprarte todos los libros que te leas, no pasa nada. Existen las bibliotecas, chicas. Podéis ir a las bibliotecas. Os sorprendería el catálogo tan extenso que tienen. Yo creo que mucha gente tiene como la percepción de que en las bibliotecas hay como libros muy antiguos y realmente las bibliotecas tienen un catálogo gigante. Podéis hablar con el personal de la biblioteca para ver si pueden comprar X libros que os interesen. Al final seguro que encontráis cosas que genuinamente os sorprenderá y no os tendréis que gastar dinero, porque no es necesario tener una estantería llena de libros. No os sintáis mal porque no os podáis comprar X libro en cuanto sale. Tener más o menos libros en tu estantería no te hace ser mejor
o peor lectora. Lo importante de todo esto es que tú cojas un libro y leas. Da igual si el libro es prestado de una amiga, de un familiar, de la biblioteca. Ahora vamos a ir con el siguiente punto, que es cómo fue el real de cuando volví a retomar la lectura hace unos 2 años. Como os he dicho un poco al principio, yo antes, sobre todo a partir de la universidad, que es cuando ya dejé de leer por completo, lo único que leía eran fanfics, alejé bastante la lectura. Yo no sé si es porque en la universidad tenía que leer como muchas cosas, muchos ensayos, estaba como un poco quemada y poco más, pero lo que es ficción, la verdad que no, hasta hace 2 años no volví a leer nada. Entonces, para mí fue un cambio el leer siempre por obligación, que había sido los 4 años, bueno, 5 con el máster, era todo leer por obligación. Yo el primer libro que leí cuando volví a retomar todo esto de la lectura fue Nosotras vinimos tarde de Lisa Cole. Este es un libro que es muy cortito, o sea, es una cosa así, en plan, no sé si llegará a 200 páginas. Yo os recomiendo que si lleváis durante mucho tiempo como yo sin leer, que primero cojáis lecturas cortitas, porque quieras o no, al final te da, al llevar tanto tiempo sin leer, te da bastante satisfacción el ver que eres capaz de terminar un libro entero. Entonces, si coges un tocho gigante y tampoco estás acostumbrado a tener ese hábito de lectura y demás, es mucho más complicado, ¿no? de acabarlo. Pocos quiero decir como que este libro es el ideal para que te va a hacer volver a leer, porque a lo mejor para ti no es así. Yo eso, os puedo recomendar este libro, os puedo recomendar La mala costumbre, siempre se lo recomiendo a todo el mundo, pero ya os digo, esto es un tema súper personal. A lo mejor para ti te funciona muchísimo empezar por un ensayo. Yo, por ejemplo, viniendo de la universidad de leer tropecientos mil ensayos, pues para mí no era como una opción empezar por un ensayo, porque yo ya venía quemada de eso. Entonces quería como reencontrarme con lo que era más la novela y la narrativa que con los ensayos. Luego, a partir de eso, sí que he ido leyendo más ensayos y me ha gustado mucho, y me gusta mucho leer ensayos porque me gusta mucho aprender, y sobre todo me he reconciliado con los ensayos después de la universidad, porque es como, ya os digo, a mí me gusta mucho aprender, saber de ciertos temas, el poder hacerlo desde mi casa sin ningún tipo de obligación a que sea una lectura obligatoria para clase, a mí me gusta mucho realmente, y me gusta mucho el pues mantener mi cabeza pensante y seguir como dando vueltas a temas que a lo mejor que yo no me he llegado a plantear ni me he llegado a cuestionar muchas veces, y que con una lectura la cabeza me haga clic, ¿no? Y me haga pensar, y eso es una cosa que a mí me gusta mucho y es de las cosas que más valoro de leer. Entonces, para resumir un poco este punto, creo que lo más importante para empezar a retomar la lectura, que sea un libro más o menos corto, ¿vale? En plan 200, 300 páginas, sí, eso, pero bueno, 200, 200 y algo páginas creo que está bastante bien, es bastante asequible. Yo creo que también una cosa muy buena para empezar como con la lectura, si os gusta una autora en concreto, pues a lo mejor os podéis leer como la obra de esta autora, ¿no? Yo que sé, os pongo por ejemplo a Sally Rooney. Si os gusta Sally Rooney, os habéis leído algo de Sally Rooney y os ha gustado, pues a lo mejor podéis empezar a leeros el resto de obras que tiene y empezar por ahí, ¿no? Lo último, para terminar, unos consejos, unos tips que a mí me han servido mucho tenerlos en mente para hacer toda esta experiencia de leer como muchísimo más satisfactoria y muchísimo más que sea algo beneficioso para mí, y que sea simplemente algo para mí, y no estar como esperando a tener una validación externa de otras personas, porque lo importante es que me guste a mí lo que leo y que yo esté a gusto con eso, ¿vale? Lo primero, ya os lo he dicho durante el vídeo, no necesitáis leer todos los días. Si no tenéis ese hábito de lectura, como os he dicho, pues que sí que saquéis un tiempo durante la semana para poder leer, pero tampoco os martiricéis si no leéis todos los días, porque hay muchas veces que la vida es que nos pasa por encima y no podemos leer todos los días. Luego, leer solo un libro al mes es muchísimo, chicas. A poneros que os leéis un libro al mes, os leeríais al año 12 libros. 12 libros a mí me parece bastante. Creo que hay como mucha presión en leer rápido, en terminarlo durante el mes. Yo creo que Goodreads también hace mucho daño en eso. Creo que es muchísimo mejor que leas más despacio y entiendas y disfrutes ese libro, que tú leer súper rápido, leer pues como lee la gente en diagonal, ¿no? Y no estar enterándote realmente de lo que te está contando el libro, ni de la historia, ni de nada. En plan, yo creo que eso no es el point de nada de esto, y creo que el point totalmente es disfrutar de lo que estás leyendo. Entonces, si lo lees a la velocidad del rayo, simplemente para apuntarlo y hacer check de que te lo has leído, no creo que te aporte nada bueno. Luego, tu forma de leer es válida, no pasa nada si lees por la mañana,
por la noche, por la tarde, entre horas, en el descanso del trabajo, en el autobús de camino al trabajo, si leéis, si escucháis audiolibros, que eso es una cosa que no he mencionado, a lo mejor los audiolibros os gustan. Yo estoy intentando ahora probar con los audiolibros. No me está gustando mucho la experiencia, pero sí que es verdad que hay una cosa que me han recomendado mucho, que es ponerte el audiolibro y mientras leer el libro. Y como que así consigues meterte muchísimo más en la historia. Entonces, a lo mejor este consejo os puede venir bien como para retomar ese hábito de la lectura y como engancharos si os gusta leer más en digital, si os gusta leer en papel. Hay mil formas, no pasa nada, chicas. En plan, lo que a vosotras os venga bien, lo que más guste, para adelante. En plan, lo más importante es que leáis. Y luego la última, que es una cosa que yo también me tendría que aplicar, es que no pasa nada si abandonas un libro porque no te guste. Creo que la vida es bastante corta como para estar leyendo cosas que no nos gusta, viendo series, películas que no nos gustan, pues las podemos dejar, no pasa nada. Y esto es una cosa que a mí me cuesta mucho. Esto yo ya sé que es complicado, pero es una cosa que quería dejar también constancia, que no pasa nada por abandonar los libros. No pasa nada, no va a venir la policía de la lectura por ti por abandonar un libro. Y lo más importante, leer al final no es algo que tú hagas para demostrar a nadie nada, lo haces por ti, porque te gusta, porque te aporta cosas buenas. Yo creo que aquí vamos a dejar este vídeo. Contadme también en comentarios qué soléis hacer para tener este hábito de lectura más en vuestro día a día, qué libros os han enganchado para volver a retomar la lectura también. Yo para mí creo que leer es como de mis hobbies principales a día de hoy, creo que no lo voy a dejar ya a partir de que he empezado ya a volver a retomar la lectura. Creo que es un hobby que no se va a ir, que siempre va a estar ahí. Y no sé, estoy muy contenta de haber vuelto a retomar esto porque he aprendido muchísimo con muchos libros que he leído, me lo he pasado muy bien. Me gusta luego muchísimo también compartirlos con mis amigas, las opiniones, compartirlo también por aquí con vosotras y genuinamente es algo que disfruto haciéndolo. Esto lo hago porque me gusta y porque lo disfruto y porque me ayuda a desconectar, me ayuda a leer otras realidades y que no es algo que se haga al menos yo no lo hago como por competición o por ser mejor que nadie ni nada. Entonces, pues me gustaría tener como este mindset en mi cabeza siempre, aunque a veces cueste, pero bueno, creo que es como un pequeño recordatorio para ello. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, por ver siempre los vídeos y nada, que espero que nos veamos en el próximo. Chao.